Existen tres Nikas, nos están mintiendo, nos han mentido, Oda se ríe de nosotros. Pues todo eso te lo voy a responder en el vídeo de hoy. Y es que la teoría que te traigo hoy habla del capítulo 1136 del manga, capítulo en el cual se vuelve a hablar de Nika y que ha desatado muchísimas teorías, hablando incluso de que hay tres Nikas, de que no hay ninguno, de que está troleándonos Oda y de mil cosas por el estilo. Así que, como es obvio, te vengo a contar mi teoría sobre todo el tema de Nika y lo que se ha revelado en este último capítulo del manga. Decir como siempre que esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un pedazo de like y que te suscribas al canal para ver más vídeos. Ahora sí, empecemos. Bien, como digo, nos vamos directamente al capítulo 1136 del manga, donde nuevamente volvemos a ver una imagen de Nika acompañado de un texto, esta vez más explícito, esta vez más largo y un poco más interesante de lo que hemos visto en referencia a Nika anteriormente, ya que habíamos visto 4 pinceladas un poco por encima, de manera muy dividida, que si uno dice una cosa, que si otro dice otra, y de esta manera nosotros lo íbamos sumando. La cosa está en que sobre todo hemos visto unas descripciones y una imagen de Nika que parece ser que es bastante distante a las cosas que habíamos visto hasta ahora. Y es que lo que habíamos visto de Nika como tal era directamente la presentación que tuvo Hushu, ya que nos enseñó, digamos, a Nika, pero lo vimos como una silueta muy simple, y es que parecía que era un hombre que iba como en taparrabos y con una lanza y ya está. Luego más adelante sí que hemos visto lo que parece ser Joy Boy, que parecería que tenía la fruta de Nika también, y luego hemos visto esta imagen de Nika que también contrasta mucho de lo anterior, ya que esta vez vemos que lleva una espada y que lleva un escudo también. Entonces vemos como que se parecen, pero no es la misma. A esto tenemos que acompañar varios diálogos de este capítulo del manga que tengo aquí para comentaros. Y es que vemos que en cierto punto los gigantes empiezan a hablar del dios del sol Nika, y vemos que empiezan a hablar y empiezan a decir diferentes cosas alrededor de él, ya que cada uno opina una cosa. Y es que vemos que hablan del dios del sol y empiezan a discutir entre ellos, ya que uno dice: no seas idiota, el dios del sol no es ningún tipo de gobernante. Y otro dice: es cierto, es el dios de la liberación, nombre que ya habíamos escuchado antes y que habíamos visto que se asociaba mucho a Nika. Luego hay otro que dice: no, es el dios de la guerra. Y hay otro que dice: para nada, es el dios de la risa. Y entonces vemos cómo se empiezan a pelear los unos y los otros, y entonces nos dan un poco más de información acerca de esto, y dicen que es algo que se ha transmitido en el BAFF desde tiempos ancestrales, una escritura divina llamada Harley. Y dice que, sin embargo, como está compuesta de palabras antiguas, tiene muchísimas interpretaciones, pero que aún así ha sido transmitida de generaciones a generaciones, a pesar de que nadie puede traducirla en general. Y dice que según esa escritura divina, ese mundo ha sido destruido 2 veces, y que cada vez que ha sucedido, la presencia del dios del sol Nika ha estado presente. Vemos que lo único que parece ser que están de acuerdo todos es el tema del dios del sol Nika. O sea, el tema del dios del sol parece que es la única cosa estándar que mantienen, ya que cada uno lo opina de una manera, cada uno piensa que es de una manera y cada uno hace una interpretación diferente. Entonces, después de este diálogo viene lo siguiente, y dice: ¿será un héroe que llegará para salvar al mundo o un vil destructor que acabará con todo? Todo lo que se sabe es que aparecerá cuando el mundo cambie radicalmente, y es por eso que los que están en la cima o tienen poder temen la aparición de Nika. Y dicen que es considerado como el dios del sol y que suele representar la esperanza, y aquellos que buscan libertad suelen buscarlo a él. Nika es representado como un ser que usa una vestimenta blanca como su cabello, además de vestir nubes y reír estruendosamente. Entonces vemos como Luffy dice que bueno, que entiende que digan que se parecen, pero que bueno, que él no tiene nada que ver y tal, y nos dicen que los gigantes todos tienen el mismo objetivo, que es llegar a ser Nika, básicamente. Pero más allá de todo esto, volvamos a lo anterior y volvamos a analizar qué pasa con Nika. Y es que a raíz de esto han salido muchísimas teorías que hablan sobre que en realidad no hay un Nika, sino que hay 2 o que hay 3 incluso. Esto ya es una locura muy grande. Entonces, esto básicamente ¿por qué viene? Porque parece ser que a raíz de los diálogos de esta gente, a partir de los diálogos de Nika y tal, pues se han dado varias interpretaciones del mismo personaje, siendo que es un personaje que nosotros conocíamos en teoría, que suponíamos que era pues básicamente como Luffy y ya está, que no había mucho misterio en relación a esto, ya que teníamos la interpretación de cómo era. Vemos como aquí lo tratan directamente de maneras completamente diferentes. Uno dice que es un héroe, el otro dice que es un vil destructor, el otro dice que es el dios del sol, el otro dice que es un gobernante, el otro dice que no es un gobernante, el otro dice que es el dios de la liberación, el otro dice que es el dios de la guerra, luego que es el dios de la risa. Bueno, vemos como básicamente parece ser que lo único que tienen claro, entre comillas, es que es el dios del sol, pero que cada uno tiene una interpretación dentro de ese dios muy diferente. Como digo, de la liberación a la guerra a la risa hay mucha interpretación y hay mucha gente que está ya hablando de esto. Lo primero que quiero valorar es la teoría más famosa, la más
popular, que es el hecho de que haya 2-3 Nikas y que uno de ellos pueda ser Kurohige. He de decir que esta teoría, como fumada, a mí me encanta, creo que es algo que es posible, no voy a descartarlo. La teoría básicamente dice que Kurohige comió la Yami Yami y que esa Yami Yami también es otra fruta que te da el poder de Nika y que te da eso, el poder del segundo Nika, y luego ya como un tercero incluso están diciendo que la fruta de Bonnie, incluso he escuchado gente hablar de Imusama. Bueno, básicamente como que hay otro Nika, incluso algunos hablan de Loki y que cada uno quiera ser Nika de una manera, pero básicamente que no hay un único Nika, sino que hay varios y entonces cada uno puede obtener ese poder e interpretarlo y usarlo de diferente manera en función de la rama de fruta que le haya tocado. Esta teoría, como digo, me gusta, está bien, está muy bien tirada. De hecho, yo soy partidario de que la Yami Yami y la Gomu Gomu se parecen como bastante y puede ser que no sea casualidad, luego puede ser que en un futuro sí, pero claro, yo veo los diferentes diseños de frutas que hay en todo el mundo y veo que todas son hiper diferentes, hiper extravagantes, y justo la Yami Yami y la Gomu Gomu pues las veo bastante similares, la verdad. O sea, las veo bastante similares la una de la otra. Entonces, no sé, me parece mucha casualidad que se parezcan, pero bueno, esto ya puede ser fumada mía. Entonces, a partir de aquí decir que esta teoría yo personalmente la valoro como algo positivo, me parece algo interesante, me parece una fumada que ya sabéis que me encantan y sobre todo me parece que es algo que Oda es capaz de meter en la obra. Entonces, si creo que Oda es capaz de meter esto en la obra y que sería un muy buen plot twist y que me parece algo muy de Oda, pues lo valoro obviamente como una teoría positiva. Pero yo vengo a traeros algo aquí un poco diferente. Luego ya si queréis que me centre en esa teoría o que analice un poco más o que usted mi pensamiento más extendido sobre cómo interpretaría yo esa teoría en One Piece, pues ya era otro vídeo, pero quiero hablaros de lo que me dice la cabeza y lo que me dice la lógica en este aspecto. Y aquí lo que quiero decir es que justamente voy a usar un poco la cabeza y voy a bajar un poco los pies a tierra porque me parece que se nos está yendo demasiado lejos cuando la solución podría ser algo mucho más sencillo y mucho más simple. La cosa es que claro, tenemos que hablar del personaje de Nika y tenemos las diferentes interpretaciones de cada uno. Bien, yo esto creo que es algo muy sencillo de relacionar, incluso te tengo, digamos, dos variantes que son bastante lógicas y que tienen todo el sentido del mundo. El primero que te quiero decir es trasladándolo un poco a la vida real. Y es que en la vida real también existen diferentes divinidades en distintas culturas y todo esto, pero vemos que justamente podría haber casos como el de Nika. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Lo que sería, por ejemplo, un dios del trueno, todo el mundo, pues por ejemplo, pensamos en Zeus, pero hay muchas otras culturas que también tienen un dios del trueno que incluso puede ser ligeramente diferente a Zeus y que es una entidad que es igual que Zeus y que tiene los mismos poderes que Zeus, pero es ligeramente diferente. O podría ser el caso de lo que vendría a ser el dios del mar. Muchos podríamos pensar en Poseidón, otros podrían pensar en Neptuno, que creo que es muy parecido, e incluso podríamos pensar en otros dioses, ya que vemos que en muchas culturas hay dioses que tienen poderes muy parecidos y que en una cultura existen con un nombre, con una manera, luego en otra existen ligeramente cambiados, con otro nombre completamente diferente, y en culturas que ya directamente ni siquiera se parecen los aspectos de un dios u otro, pero vemos que tienen los mismos poderes. Entonces, de alguna manera podría decirse que todos estos dioses pues son realmente uno solo, solo que son la interpretación diferente de cada uno, suponiendo que esas figuras realmente existan. Entonces creo que eso es algo que podría llevarse al mundo de One Piece. A lo que voy con esto es que, claro, depende un poco de la cultura y de quién lo valore. Me explico, si vamos a ir directamente al tema de que existe un dios Nika y que existe un dios del sol y todo esto, pues dependerá un poco de la interpretación y de la persona y de la cultura que lo haya tratado. Me refiero, quizás en Elbaf, al ser un país que sobre todo antes era tan echado a la antigua y que era tan bárbaro y que era tan bestia, pues entiendo que le llamaran quizás dios de la guerra en el sentido de que para ellos sería lo más sagrado. Me refiero, en un país como Elbaf, que estaban directamente atadísimos a la guerra, ver a alguien tan poderoso, alguien que las ayuda y todo esto, pues obviamente le llamarían dios de la guerra porque para ellos sería la cosa más sagrada del mundo. Luego, si nos fuéramos por ejemplo a Skypiea, vimos que allí se menciona al dios del sol, quizás porque en ese momento para ellos era la cosa más sagrada el sol, porque era lo que directamente les hacía crecer los árboles, les hacía crecer los cultivos y les hacía las cosas pues para comer. Luego podríamos irnos a Impel Down, donde obviamente al liberar a los esclavos le llamarían dios de la liberación. ¿Por qué? Porque los liberaría y estaría haciendo cosas positivas por ellos y siendo lo que más ansían, la libertad. Entonces por eso mismo dios de la liberación. Y luego el dios de la risa pues es muy sencillo de ver. Si vemos que aparece y directamente salen risas atronadoras, como está dicho literalmente en el manga, pues es obvio que lo puedes relacionar al dios de la risa, ya que ves a alguien muy poderoso con una entidad de dios riéndose todo el rato. Entonces en tu cabeza pues dices dios de la risa. ¿Entendéis a lo que me refiero, no? Que creo que cada uno le puede poner un nombre distinto y que cada uno lo puede interpretar de otra manera. Esto creo que sería una variante que tendría todo el sentido del mundo y que no me parece ninguna locura, que me parece algo completamente lógico y que incluso, como digo, se ha podido dar en la vida real. Pero vamos, esta es la primera interpretación, que si no te gusta te tengo otra. Otra interpretación que para mí también tiene mucho sentido es básicamente valorar el mundo de One Piece de todo el tiempo que existe. Nosotros sabemos que el siglo vacío ocurrió hace 800 años y todo esto, y en principio suponemos que Joy Boy tenía también las frutas de Nika, por lo que vimos cuando estuvo hablando Vegapunk, ya que vimos una especie de silueta que se parecía mucho a él y tal y tal y tal y tal.
Entonces a partir de aquí nosotros podemos sacar esto, pero claro, dudo muchísimo que Joy Boy haya sido el último usuario de esta fruta, al menos desde nuestro punto de vista, ya que sí, el gobierno dijo que bueno, que esa fruta llevaba inactiva mucho tiempo y tal, pero el gobierno, recordemos que también son un poco bobos y no sabían que la Gomu Gomu no era la fruta esta y que era la de Nika y tal, y eso que Luffy iba gritando Gomu Gomu por todos lados, y bueno, ya sabéis que lo del Gorosei fue un poco raro y no era muy espabilado. Entonces a lo que voy con esto es que creo que es muy sencillo de entender. Me refiero, creo que Nika es un poder que puede asociarse a una fruta del diablo, es decir, yo me como la fruta del diablo y a partir de ese momento soy Nika, y al haber pasado 800 años, o incluso puede ser que más de antes, ya que conocemos que antes de estos 800 años ya había vida, había cosas, ya que Zunisha dicen que es una criatura que tiene más de 1000 años, entonces al existir Zunisha tiene mucho sentido que hubiera habido otras cosas antes. De hecho yo soy partidario de que también nos contarán cosas antes de esos 800 años, y creo que a través de estos 1000 años, a través de estos 800 o como queráis verlo, ha habido más usuarios de esta fruta y ha habido más portadores de lo que es la voluntad de Nika, siendo que cada uno podría interpretarlo de una manera. Esto explicaría por qué cuando hemos visto las siluetas de Nika, hemos visto la de Joy Boy, que se parece un poco a la de Luffy, pero luego hemos visto uno que lleva una lanza y una espada, luego hemos visto este que también es muy parecido, pero ya lleva una espada y lleva un escudo. Entonces creo que es un poco de diferente valoración y que cada uno lo puede ver de una manera. De hecho, si analizamos los diálogos, vemos que tiene mucho sentido, ya que uno dice, será un héroe que llegaría para salvar al mundo, cosa que podríamos asociar a Joy Boy o que podríamos asociar incluso a Luffy. Luego dicen un Bill Destructor que acabará con todo, cosa que incluso se podía asociar a Rox D. Shebeck, ya que vemos que su Jolly Roger tenía una cosa un poco similar a lo que sería el cabello de Nika o algo por el estilo, con esas espirales y todo, podría ser. Además que creo que es la figura más destructiva que hemos visto hasta ahora en One Piece en el sentido de la narración. Y luego, a diferencia de la teoría que os acabo de dar, se puede interpretar de diferentes maneras. Me refiero, el dios de la liberación podría ser un Nika que justo estuvo en Impel Down y a ellos se les conoció como directamente el dios de la liberación. Luego el dios de la guerra podría ser eso, un gigante que tuvo directamente esa fruta y que era el dios de la guerra porque era un gigante que lideraba la guerra y tal. Luego el dios de la risa pues podía ser el mismo Joy Boy, o porque todos se reían muchísimo porque justo era la capacidad que te daba también la fruta, no lo sé, pero me refiero, creo que estas dos variantes que os he dado son cosas bastante lógicas, que tienen bastante sentido y que no te aportan directamente un cambio tan significativo y tan bestia como darle otra fruta de Nika a Kurohige, a Loki o a quien sea. Entonces, a ver, yo desde mi punto de vista creo que esto tiene mucho sentido y creo que sería algo que Oda pues podría hacerlo, que podría meterlo en la obra y ya está, sin complicarse mucho. Que sí, que la otra teoría fumada está muy bien y ya sabéis que a mí me encanta, pero he de decir que yo, pues viendo que la solución es tan obvia y tan sencilla, me cuesta creer que Oda vaya a meter una fumada que no le hace falta meter. Me refiero, no necesita comerse la cabeza para explicar esto, sino que podría ser algo bastante lógico. Entonces, bueno, esto es un poco mi opinión al respecto. Y sí, ya sé que yo soy el primero en hacer teorías fumadas y de hecho, como digo, me encanta, pero bueno, es un poco la opinión que tengo. Entonces ahora mismo me gustaría que en los comentarios me dejes qué opinas acerca de las ideas que te he dado, de las variantes y también de las otras teorías que has encontrado. Si hay alguna de las fumadas que te guste más que las que he dicho, déjamelo en los comentarios, explícame por qué, porque ya sabéis que me encanta leeros, es un poco la opinión que tengo. Entonces dejadme ahí, debatid un poco en los comentarios entre vosotros, que ya sabéis que me encanta leeros. Y te recuerdo que si te gusta el vídeo le puedes dejar un pedazo de like, suscribirte al canal para más. Un saludo enorme del youtuber más sexy, el mejor, el más guapo y el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia. Nos vemos en el siguiente vídeo.